Bien, hermanos, vamos a desarrollar una vez un tema más, que es, pues gracias a Dios, una de las enseñanzas que nosotros hemos recibido de las Sagradas Escrituras, y que tratando de concientizar, tratando de hacer ver a las personas que lleguen a ver esta predicación, la finalidad pues es hacer ver la verdad absoluta que nos habla la Sagrada Escritura. Mi intención ha sido derrumbar todas aquellas mentiras que pues se han predicado y que no es casualidad ni es nuevo. Esto ya tiene mucho tiempo que se ha venido dando. Si entender este libro sagrado fuera así de sencillo, ¿sí? Si entender este libro sagrado fuera así nada más de fácil, pues no hubiera tanta diversidad de pensamientos, no hubiera tanta mentira, no hubiera tanto predicador falso, si fuera así de sencillo. Por ejemplo, dice en el libro de los Proverbios, capítulo 15, dice el libro de los Proverbios, hermanos, capítulo 15, dice esta parte, perdón, es 17, capítulo 17 del libro de los Proverbios, verso 12, dice el rey Salomón, dice: mejor es se encuentre un hombre con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Fíjense ustedes lo que está diciendo, que mejor es al hombre que se encuentre con una osa a la que le han robado sus cachorros. Imagínense ustedes cómo está esta osa. Dice que con un fatuo en su necedad. Ahora, dice aquí mismo este libro, capítulo 24, 23, espérenme, capítulo 29, libro de los Proverbios, capítulo 29. Fíjense lo que dice aquí el rey Salomón. Y ahorita vamos a ver otra parte de la Sagrada Escritura que ya también la hemos explicado. Dice el capítulo 29, verso 12. ¿Por qué lo dice aquí el rey Salomón? Mucho antes de que naciera el Señor Jesucristo ya están anunciando de esta forma de doctrina de estas personas que van a enseñar una mala, lo contrario a las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Dice, verso 12, del Señor que escucha la palabra mentirosa, todos sus ¿qué? Ministros son impíos. Todos sus ministros son impíos. Fíjense lo que está diciendo, Ahora vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Aquí estamos viendo al rey Salomón. Ahora vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. ¿Qué dice Pablo? Referente a esto que estamos leyendo. Dice Pablo, capítulo 11, verso 9 en adelante. Dice Pablo: y estando sentado con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravoso y me guardaré. Está hablando el apóstol Pablo en lo económico. Dice, es la verdad en Cristo, verso 10. Lo mismo que está diciendo el rey Salomón de los ministros mentirosos que oyen palabra de mentira. Dice igual sus ministros son ministros impíos. Dice Pablo en verso 10, es la verdad de Cristo en mí, que esta gloria no me será cerrada en las partes de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Está hablando de un grupo de predicadores. Dice, mas lo que hago haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían
sean hallados semejantes a nosotros. Dice aquí Pablo, a fin de que en aquello que se glorían, ¿en quién se glorían? En Cristo. En Cristo. Dice Pablo, dice, así, mas lo que hago haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían, ¿en quién se glorían? En Cristo. Dice, sean hallados semejantes a nosotros. Verso 13, porque estos son falsos. ¿Qué cosa? Apóstoles. Son falsos apóstoles, obreros, fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros, ¿ministros de quién? ¿De quién? De los que se transfiguran en... ¿De quién son ministros? Satanás. Son ministros de Satanás. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme A sus obras. a sus obras. Para que vean ustedes, ¿por qué dice el rey Salomón que mejor es encontrarse con una osa a la que le han sido robados sus cachorros que con un fatuo en su necedad? Si nosotros nos damos a la tarea de ver cuánta gente supuestamente utiliza este libro y está predicando la palabra de Dios según ellos, ¿sí? Y vemos que son mentiras las que están predicando. Acabo de ver un reportaje de los mormones. En este reportaje, uno de los predicadores encargados de una iglesia en Estados Unidos, este predicador dice que ellos se reúnen en el día del Señor, ¿sí? Pero no especifica de qué Señor, ¿sí? Dice que ellos se reúnen, se congregan en el día del Señor, y ese día es domingo. Entonces, pues ya empezamos mal, ¿sí? Porque dice que en el día, ¿sí? Día del Señor, ¿sí? Pues ahora vamos a ver de qué Señor. Porque el día que se congregan es el domingo. ¿Sí? ¿Y quién es el Señor del domingo? Satanás. Es Satanás. Así de sencillo. Porque este que está diciendo que se tiene que guardar el domingo, ya lo he repetido muchas veces, es Satanás. Entonces este predicador decía que ellos se congregan en el día del Señor. Pues sí, pero ¿qué Señor? ¿Sí? Pues el Señor es Satanás o el diablo, ¿sí? O es el diablo, así de sencillo. Porque la Sagrada Escritura nos plasma otra situación muy diferente, otra situación completamente muy diferente a esto, y que este domingo yo lo he reiterado una y otra vez, ¿sí? ¿Por qué dice el rey Salomón esto que acabamos de leer? ¿Y por qué dice el apóstol Pablo esto que acabamos de leer? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. ¿Sí? Porque esto tiene un fondo muy importantísimo. ¿Quién está detrás del domingo? Así como lo dice la Sagrada Escritura, ¿sí? Que estos son obreros fraudulentos. Dice, y no es raro si el mismo Satanás se transfigura como ángel de luz. Así que no es raro que también sus ministros se transfiguran como ministros. ¿De qué cosa? De justicia. Dice, por eso dice la Sagrada Escritura, dice el rey Salomón, y vamos a volverlo a leer, porque esto tiene que quedar bien claro, ¿sí? Dice la Sagrada Escritura, libro de los Proverbios, otra vez, capítulo 29, dice 29:12, del Señor que escucha la palabra mentirosa. Esto es mentira.
¿Sí? Esto es mentira. Esto que estamos leyendo aquí, que en el día del Señor, que dice que se congregan estas personas, ¿sí? Pues esto es mentira. Dice, del Señor que escucha la palabra mentirosa, todos sus ministros son impíos. ¿Qué quiere decir que todos sus ministros son impíos? Son pecadores. ¿Sí? ¿Por qué este día no mandó Dios? Si la humanidad entendiera, si las personas que enseñan, que abren este libro sagrado, que enseñan el domingo, entendieran, ¿sí?, qué día es el día de Dios, del Eterno. Dice la Sagrada Escritura, Isaías capítulo 58. Libro del profeta Isaías, capítulo 58. Y vamos a poner atención porque hay una promesa del Eterno. Dice la Sagrada Escritura, capítulo 58, verso 13 y verso 14. Hay una grande promesa aquí en la Sagrada Escritura. Dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad, ¿en qué? En el día santo. Está diciendo la Sagrada Escritura que el Shabbat o el sábado es un día santo. Dice, y el sábado llamares delicias, santo y glorioso del Señor, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Una promesa que viene del Eterno. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo habla. Es otra situación muy diferente la que nos está diciendo aquí la Sagrada Escritura. ¿Sí? Para Satanás, para la gente que está en esta enseñanza equivocada, es el domingo. La ordenanza que da Dios en su libro sagrado, que da el Eterno, ¿sí?, día del Eterno, ¿sí?, es el sábado. Es completamente diferente la enseñanza. Y así como es de diferente la enseñanza entre un día y otro, entre un predicador y otro, entre un Dios y otro, ¿sí?, así es diferente la enseñanza en todo lo que vamos a hablar todavía en esta tarde. Dice la Sagrada Escritura, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad. Y luego dice en Éxodo 20, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el día séptimo es día de reposo, día dedicado al Señor, al Eterno, porque en 6 días hizo todo su trabajo, dice, y acabó toda su obra, y cesó, y reposó, y santificó el séptimo día, dice la Sagrada Escritura. Yo repito, hay una grande diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Dice la Sagrada Escritura, dentro de esta ordenanza que da Dios, ¿sí?, fíjense, dice la Sagrada Escritura, Éxodo 20. Vamos a ver, aquí hay una promesa de Dios. Dice, entonces te deleitarás en el Señor tu Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo habla. Dice el libro del Éxodo capítulo 20. Así como hay una promesa aquí, hay una sentencia ahorita en lo que vamos a leer. Dice, verso 4. Si quieren desde el verso 3, vamos a ver qué dice esta parte
¿sí?, que Dios le da al pueblo de Israel por medio de Moisés, que está interviniendo arriba en el monte. Dice la Sagrada Escritura, aquí en esos momentos, que le dice Dios, le da la ordenanza a Moisés, que ninguno se allegue, ¿sí?, que solamente suba Moisés, que esté Moisés ahí, y es Moisés el que está interviniendo en esta parte entre Dios y el pueblo. Está Moisés ahí, y dice la Sagrada Escritura que ninguno del pueblo se acerque ni suba al monte, porque es una cosa terrible la que se va a dar en estos momentos que Dios va a dar los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Dice la Sagrada Escritura, verso 3 en adelante: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Viene algo terrible, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Y que aquí viene algo muy importantísimo. ¿Cuánta gente está aborreciendo a Dios? Inconscientemente, digo inconscientemente porque muchos de ellos no saben que el día domingo no aparece como día de guardar, como ordenanza de Dios. Esto es enseñanza de hombre, no es enseñanza de Dios. Dice la Sagrada Escritura, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Esto, vuelvo a repetir, es aborrecer a Dios. Así como llevarle la contraria en algunos de sus mandamientos, es aborrecer a Dios. Si esto le parece cosa sencilla, cosa no gravosa a aquellos predicadores que están enseñando este día, yo aquí estoy mostrando en la Sagrada Escritura que es una cosa terrible la que están cometiendo. Cambiar el sábado por el domingo es cosa de hombres, y es cosa que no mandó Dios. Dice aquí la Sagrada Escritura, fíjense, continúa, verso 6, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ustedes analicen. Si esto fuera así de sencillo, si esto fuera así de fácil, yo repito, entonces el rey Salomón no escribiría los textos que acabamos de leer, ni el apóstol Pablo hubiera escrito los textos que acabamos de leer. ¿Sí? Yo he repetido una y otra vez, detrás del domingo está Satanás. Esa enseñanza que él está distorsionando y que está tomando a sus predicadores para que difundan este día. Analícenlo. No, lo oscuro, porque eso casi no se ve, negro más. No se ve ni haciendo en esto. Bueno, sí, entonces yo les digo, ustedes vean la enseñanza. La sentencia está dada. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir? Que el castigo llega a los padres, a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Llega el castigo. Y yo nomás estoy poniendo de ejemplo un mandamiento, porque en las predicaciones que hemos estado subiendo a internet hemos estado hablando de la alimentación. Una persona que come inmundicia es maldad, y más sabiendo que lo dice Dios, porque no, mucha gente dice la ley mosaica. Dice, dices que eso fue en la ley mosaica. No, se equivocan. Moisés no dio ningún mandamiento. La ordenanza se la dio Dios, los mandamientos se los dio Dios, y Él se encargó de transmitírselos al pueblo. Y no son 10 mandamientos como algunas gentes dicen. No son 10 mandamientos, son más. Yo les he dicho y les he escrito en el pizarrón, tiene leyes morales, leyes civiles, leyes de alimentación y leyes de limpieza. Esto es lo que contiene la bendita palabra de Dios. Y ahorita estamos hablando de algo muy importantísimo, porque esto lo han distorsionado los hombres.
Yo les digo, decía esta persona, que ellos se congregan en el día del Señor. Sí, pero ¿por qué no especificó cuál Señor? Porque el del domingo es Satanás. Porque el del sábado es otro Dios. Yo les he dicho, para entender las Sagradas Escrituras, ¿sí?, tenemos que entender las leyes judías, las fechas judías. Tenemos que entender el horario judío. Para entender cuando dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo fue crucificado a la hora tercia, sí, pues yo tengo que entender el horario judío que me está diciendo la Sagrada Escritura, porque si aplico los tiempos de hoy, no voy a entender qué hora tercia es. Para entender esto tengo que entender qué hora es. ¿Sí? Dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo fue crucificado a la hora tercia y que murió a la hora nona. ¿Cuál sería la hora tercia? Las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. Y cuando dice que la hora sexta, ¿qué hora sería de nuestro tiempo? Las 3 de la tarde. Las 12 del día. La hora sexta, las 12 del día. Y la hora nona, que dice la Sagrada Escritura cuando el Señor Jesucristo dice que expiró, sí, la hora nona serían las 3 de la tarde. Todo esto tendríamos que nosotros que conocerlo para poder entender las Sagradas Escrituras. Así como tenemos que entender, ¿sí?, las fechas de las fiestas cuando se tienen que celebrar. Es ordenanza de Dios, dice la Sagrada Escritura, 3 veces en el año. ¿Qué cosa? Me celebraréis fiesta. Me celebraréis fiesta, que es Pesach, Pentecostés y Cabañas. Y es ordenanza de Dios, no es ordenanza de hombre. Dice 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Entonces, hermanos, yo les he dicho, ¿sí?, aquí esto hay que entenderlo. Yo les he en otras predicaciones que hemos entendido que aquí está un Cristo católico. Y aquí está un Cristo protestante. Y aquí está un Cristo, ¿qué? Judío. Un Cristo judío que es completamente diferente a estos de acá arriba. Yo les he dicho, aquí está metido Satanás. De esta parte para arriba está metido Satanás. Y la ordenanza que da este Señor que de acá habla aquí, el Eterno, es la enseñanza que nos dan las Sagradas Escrituras. Y que lo reitera una y otra vez. Que yo les he dicho lo que dice Éxodo 19, porque esta es la parte importante que el hombre tiene que entender. Así como se lo dijo al bendito pueblo de Israel, así nos lo está diciendo a nosotros. Dice la Sagrada Escritura, Éxodo 19, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Ustedes vean, qué cosa tan terrible es llevarle la contraria a Dios. Qué situación tan difícil es llevársela, porque fíjense lo que vamos a leer ahorita. Dice el libro de Levítico, capítulo 10. Libro de Levítico, capítulo 10. Vamos a ver un suceso muy triste. Dice, verso 1 en adelante. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos. Vamos a poner atención, por favor, porque esto es importantísimo. Porque esto que vamos a leer tiene relación con esto que estamos escribiendo en el pizarrón. Dice, tomaron su incensario cada uno de ellos y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Vamos a ver por qué dice fuego extraño. Que Él nunca les mandó. Dice la Sagrada Escritura que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño que Dios no les mandó. Continúa diciendo, y salió fuego de delante del Señor que los quemó y murieron delante del Señor.
Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo: en mis allegados me santificaréis, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y díjoles: llegaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campo. Y ellos llegaron y sacáronlos con sus túnicas fuera del campo, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos, porque no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, empero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que el Señor ha hecho. Murieron Nadab y Abiú por haber ofrecido fuego extraño que Dios no les mandó. Y aquí la Sagrada Escritura nos está diciendo que el día de Dios es guardar el sábado, y que las personas que guardan el domingo, los predicadores que enseñan a guardar el domingo, están ofreciendo fuego extraño. Yo estoy leyendo los textos, los sucesos que se ven aquí, como dice de Nadab y Abiú, que fue una cosa terrible, ¿sí? que murieron por haber ofrecido fuego extraño, y aquí es ofrecer fuego extraño, porque esto nunca lo mandó Dios. Y dice la Sagrada Escritura que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y guardar el domingo es aborrecer a Dios, porque es ordenanza de Dios que se tiene que guardar el sábado. Y si las personas no entienden esto, están en un gravísimo error. Yo estoy mostrando los textos que dice la Sagrada Escritura, por qué murieron Nadab y Abiú, qué es ofrecer fuego extraño, ¿sí? Y esto es una parte, porque vamos a ir siguiendo a otros terrenos. ¿Por qué la gente comete cosas que no se deben de cometer? ¿Por qué hacen? Yo les he dicho, no hemos leído, por ejemplo, el capítulo 23 del libro de Deuteronomio. Una cosa tan terrible, que en Éxodo 20, en el verso 14, dice la Sagrada Escritura: no cometerás adulterio. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura en el capítulo 23 del libro de Deuteronomio? Dice esta cosa tan terrible y tan triste. Libro de Deuteronomio, capítulo 23. Dice el verso 2, una situación muy triste, muy lamentable. Capítulo 23, libro de Deuteronomio, verso 2. Dice la Sagrada Escritura: si alguien piensa que esto ya pasó, está muy equivocado. Dice la Sagrada Escritura: no entrará, ¿qué cosa? Bastardo en la congregación del Señor. No entrará bastardo en la congregación del Señor, ni aún en la 10ª generación entrará en la congregación del Señor. Fíjense lo que está diciendo aquí la Sagrada Escritura. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cómo nace un bastardo? Porque precisamente todo esto se está dando por desconocimiento de la bendita palabra de Dios. Piensan que creer en Dios, ya lo he repetido, creer en Dios es pertenecer a alguna religión, alguna doctrina. No, eso no es creer en Dios. Creer en Dios es obedecer su bendita palabra. Creer en Dios es obedecer lo que está escrito aquí en este libro sagrado. ¿Cómo se da esto? Porque aquí es algo muy triste. ¿Cuántas personas han nacido en esta situación? Dice aquí la Sagrada Escritura: no entrará bastardo ni aún en la 10ª generación en la congregación del Señor. ¿Sí? ¿Quién es este tipo de gente y por qué se da? ¿Cómo es esta situación? Porque es muy lamentable. Dice la Sagrada Escritura que visito la maldad de los padres. Vean lo que está diciendo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación. Qué triste situación es para una persona, para un ser que nació de un adulterio. Qué triste situación es para este ser que vino al mundo. Solo Dios sabe bajo qué circunstancias tuvo que nacer de un adulterio. ¿Por qué estas personas tuvieron que nacer? Eso solamente Él tiene la respuesta de esas personas que nacen en esta condición. Pero las personas que cometen este tipo de actos para que nazcan estos seres, ¿sí?, son personas completamente llenas de maldad. Dice aquí la Sagrada Escritura, fíjense porque esto tenemos que nosotros que entenderlo. Dice nuevamente el libro del Éxodo, capítulo 20. Dice aquí la Sagrada Escritura, el verso 14. Dice aquí, no cometerás adulterio. Qué cosa tan terrible para las personas que llegan a caer en esta situación. Es una situación tan triste. Es una situación tan llena de desgracia, ¿sí?, que no tienen la más mínima idea las personas que caen en esta situación, el grado de pecado en el que están cayendo. Dice aquí la Sagrada Escritura, no cometerás adulterio. Y la sentencia está dada. Dice el Señor que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué tanta situación de estas se está dando hoy en los tiempos modernos? Cada vez a las personas se les hace más fácil, ¿sí?, caer en esta situación. Cada vez es más común encontrarse con personas que muchos hasta presumen sus conquistas que han tenido. Y aquí dice la Sagrada Escritura que es una situación triste, terrible. Miren lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 13, carta a los Hebreos. Capítulo 13, carta a los Hebreos, hermanos. Dice Pablo estas palabras. Dice, verso 4, carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 4, dice el apóstol Pablo: honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Es un juicio especial para este tipo de gente. Muy desgraciadamente uno pues se encuentra por situaciones, historias de matrimonios que pues se han fracturado por la intromisión de otra persona, ya sea hombre o mujer. Matrimonios que se han desintegrado porque alguno de los dos falló. Cometieron el adulterio y la pareja no perdonó. Y muy lamentablemente en muchos casos de estos queda la mujer embarazada y es donde nacen los bastardos que dice aquí la Sagrada Escritura. Qué cosa tan triste, qué cosa tan más lamentable, sí, porque es una situación muy triste. ¿Por qué nacen? Yo repito, ¿por qué nacieron estos seres bajo esta situación? Solamente Dios lo sabe. Pero es algo tan triste y que mucho de esto que se está viviendo, mucho de esto que estamos pasando, ¿sí?, radica en la enseñanza de estos falsos predicadores. Tú nomás arrepiéntete y Dios es misericordioso, Él te va a perdonar. Son parte de estas palabras que dicen todos estos falsos predicadores. Dicen que tenemos un abogado que es Cristo. Ajá. Sí, es cierto. Lo que no entienden las Sagradas Escrituras muchos, una ocasión yo platicaba con un pastor pentecostés, porque su sobrino me llevó porque yo en el trabajo decía que los pecadores, los adúlteros, no iban a recibir perdón de Dios. Yo recalcaba una vez que se hubieran bautizado.
Si después de bautizados cometían esta falta, yo decía en el grupo de personas con las que platicaba que ya no alcanzaban perdón. Y entonces esta persona que se llama o se llamaba Quirino, no sé si siga viviendo, se lo dijo a su tío, y su tío me dijo que no, que estaba yo equivocado. Y me daba esta cita del apóstol Juan, porque cuando se malentienden los textos, así como se malentiende el domingo, ¿sí?, se caen en este tipo de errores. Me decía, este texto, dice carta del apóstol Juan, rectifico ahorita, dice, dice el apóstol Juan, capítulo 2 de la primera carta. Este texto me daba. Fíjense cuando se distorsionan las Sagradas Escrituras, cómo se descompone todo y se cae en el gravísimo error, ¿sí?, de equivocar la enseñanza que se dio en el monte Sinaí. Dice la Sagrada Escritura, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Bajo este texto se están cobijando a mucha gente que vive en el pecado. Tú no te preocupes, tú no más arrepiéntete delante del Señor Jesucristo, dice, y Él te perdona todos tus pecados. Así de sencillo, así de fácil lo plantean. Cuando entonces entramos a diferentes textos, cuando yo llego con este pastor pentecostés y le empiezo a hablar de las Sagradas Escrituras, sí, cierto, sí me dio este texto. Lo que no sabe él es que hay que entender lo antes del bautizo y después del bautizo. Porque dice el Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 3, dice que va Nicodemo de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer. Y le dice el Señor Jesucristo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede entrar en el reino de los cielos. Y le dice a Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Dice, ¿acaso se puede volver a meter en el vientre de su madre? Le dice el Señor Jesucristo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí que hay que entender qué cosa es nacer del Espíritu, porque el Señor Jesucristo está hablando del bautizo, y las gentes no entienden esto. Las personas no entienden la cosa tan terrible que es fallar o equivocar los textos. Dice el Señor Jesucristo, necesario es volver a nacer del agua y del Espíritu. Le está hablando el Señor Jesucristo del bautizo. Esta es la forma, que vuelvo a repetir, hay que entender el antes y el después. Porque cuánta gente ha caído en la situación de transgredir la bendita palabra de Dios, y muchos de ellos después de bautizarlos. Si así fuera de sencillo, yo repito, y lo peor de todo, que esta gente sigue cayendo en las mentiras de esos falsos predicadores, a donde ellos mismos se están apuntando. Cuando venga el Señor Jesucristo, dice que van a ir allá en las nubes a recibir al Señor Jesucristo. Y que mucho de esta gente se está apuntando en el famoso arrebatamiento, y no se dan ni cuenta de cómo está trazada la Sagrada Escritura. Porque yo repito, hermanos, tenemos que entender el antes y el después del bautizo. ¿Sí? En el antes y el después. ¿Cuánta gente está perdida por no entender esto? Está perdida en la enseñanza de guardar el domingo, está perdida de vivir en el pecado, ¿sí? Y muchos de ellos ya bajaron a las aguas.
Y por textos como este que está escrito en la Sagrada Escritura, dice el apóstol Juan, hijitos míos, dice, no os engañéis. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Creen que la persona puede seguir viviendo en el pecado y al final de cuentas se le va a hacer perdonado, ¿no? Vamos a leer, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6. Dice el apóstol Pablo, carta a los Romanos, capítulo 6. Dice Pablo, verso 1 en adelante, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué quiere decir novedad? Nueva vida, ¿no? Una nueva vida. ¿Qué quiere decir? Que después del bautizo, ¿sí?, andemos en una nueva vida. Esta es la grande diferencia de entender las Sagradas Escrituras. ¿Qué cosa es andar en una nueva vida? Porque el que se bautizó ya no puede, dice, como dice la Sagrada Escritura, dice Pablo, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Dice, porque los que hemos sido bautizados, dice, debemos de andar en una nueva vida. Esta es la diferencia de entender las Sagradas Escrituras. Esta es la diferencia de entender qué cosa es morir al pecado. Porque si el hombre sigue viviendo en el pecado, no ha entendido la Sagrada Escritura. Y si el predicador está reiterando esas palabras, tú nomás arrepiéntete que el Señor, que Dios es grande en misericordia y te va a perdonar, es mentira. No es así de sencillo. Porque entonces, ¿dónde está? ¿Sí? Dice la Sagrada Escritura, dice que tiene que ser santo. ¿Dónde están esas palabras? ¿Qué cosa es ser santo? Ser santo, dice la Sagrada Escritura, es apartarse ¿de qué cosa? Del mal, del pecado. Del mal o del pecado. Esto es ser santo. Dice la Sagrada Escritura, segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Segunda carta a los Corintios, hermanos, capítulo 7. Dice Pablo, verso 1, porque esta es la diferencia de entender las Sagradas Escrituras. Verso 1, así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Y si la persona que vive en pecado tiene temor de Dios, no tiene temor. La persona que vive en el pecado no tiene temor de Dios. La persona que guarda el domingo en lugar del sábado no tiene temor de Dios. La persona que vive en adulterio no tiene temor de Dios. La persona que come inmundicia no tiene temor de Dios. La persona que roba no tiene temor de Dios. La persona que vive codiciando no tiene temor de Dios. Esta es la grande diferencia de entender las Sagradas Escrituras. Ahora fíjense, yo les hablaba de los bastardos. Una situación triste y terrible. Dice la Sagrada Escritura en el libro del Génesis, capítulo 2. Libro del Génesis, hermanos, capítulo 2. Dice la Sagrada Escritura, verso 18.
Y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues el Señor Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y trájolas a Adán, para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo el animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y el Señor Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó Adán una de sus costillas, dice, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne, dice la Sagrada Escritura. Dice, y entonces dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. Entender esto no es sencillo, porque si se entendiera no hubiera tanto divorcio. Si se entendiera no hubiera tantas fracturas en los matrimonios. Si se entendiera no hubiera adulterios. Si esto lo entendiera el hombre, no viviría codiciando otras mujeres. Y que muy lamentablemente se da en las iglesias. Alguien podrá decir, no, mi iglesia es la verdadera, en mi iglesia vamos a ser salvos todos, te engañas. Porque esto es de todas las iglesias la que tú quieras. En todas las iglesias hay adúlteros, en todas las iglesias hay borrachos, en todas las iglesias hay ladrones, en fin, este tipo de situaciones que estamos viendo en las Sagradas Escrituras. La religión que quieras, la iglesia que quieras, en todas las iglesias lo hay. Allá por 1994 aproximadamente, en el estado de Morelos, estábamos haciendo el servicio en una de las iglesias de allá de Morelos, en Tenango, y se congregó un hombre. Y este hombre, yo ya sabía su historia, ya me la habían contado. Y entonces se me arrimó y en la comida estuvimos platicando y me dice, oiga hermano, dice, a mí me acaba de dejar de mi mujer. Le digo, ¿y por qué te acaba de dejar tu mujer? Dice, pues por irse con otro hombre. Lo que él no sabía, ¿sí?, que yo ya sabía su vida. Él ya había tenido varias mujeres. Y ahí seguía en la iglesia, él ya había sido bautizado. Él no sabía que yo ya sabía eso. Entonces, me dice, ¿usted qué me dice? Dice, porque yo ya estoy por volverme a casar por otro lado. Y le digo, mira hermano, el consejo que yo le puedo dar es que ya no le eche más leña al fuego. Si es posible, si en algo le sirve, pues vaya y reconcíliese con la mujer con la que acaba de vivir, ya no le busque más, porque su situación es terrible. En cuanto yo le dije a esto, él le comprendió luego que yo ya sabía parte de su vida. Agarró, ya nomás estuvo un rato y se fue y nunca más lo volví a ver. Muy desgraciadamente este tipo de gente busca que uno les diga que sí, que se pueden divorciar o se pueden volver a casar. No es así de sencilla la situación. Este hombre, cuando yo le dije que ya no le echara más leña al fuego, que se me queda viendo así como hipnotizado, sí, luego comprendió que yo ya sabía su vida. Este hombre ya había tenido varias mujeres y la última que había tenido había sido una mujer que había sido casada, que había tenido ya hijos de su matrimonio. ¿Por qué motivo se dejó la mujer? No lo supe. Pero si este hombre hubiera entendido las Sagradas Escrituras, no hubiera tomado a esa mujer. No sé si se casaron, no sé si vivieron nada más como pareja, no lo sé. Pero si este hombre hubiera entendido las Sagradas Escrituras, no hubiera tomado a esa mujer. Ni me hubiera hecho la pregunta que si se podía volver a casar. Porque este es el gravísimo error de esos predicadores que no entienden las Sagradas Escrituras. Hay un caso triste en la ciudad de Puebla. Me dice una hermana, dice, oiga hermano, le quiero pedir su consejo. Le digo, dígame hermano. Fíjese, dice que mi esposo, dice,
Entre mi esposo y yo, dice, tenemos problemas. Dice, y ya nos estamos separando. Dice, él, dice, tiene aventuras con otra mujer. Y entonces me dice, dígame usted qué me aconseja, porque me quiero divorciar. Digo, mira, hermana, el consejo que yo le puedo dar, que se sujete usted a su marido, no destruya su matrimonio. Al contrario, luche por rescatar su matrimonio. Y ella estaba aferrada y me contaba, y no, que ella se quería separar, se quería divorciar, y yo le decía que no. Llegó el momento en que le dije, le digo, mira, hermana, no es tan sencillo el que usted se divorcie de su marido. Se lo voy a decir así, de fácil y rápido. Si usted se divorcia de su marido, usted analice, ¿se puede vivir sin hombre? Porque no se puede volver a casar. No es así de sencillo que usted, si alguien por ahí le dijo que usted se puede volver a casar, está usted en un gravísimo error. Dice, sí, dice, los hermanos ya me dijeron que sí me puedo volver a casar. Digo, ¿quién le dijo? Dice, Elí y Valentín me dio esos nombres, que eran predicadores en la iglesia de Puebla. Me decía, ellos me dijeron que sí me puedo divorciar y me puedo volver a casar. Discúlpeme, hermana, pero no. Estos hermanos están completamente mal. No se puede usted volver a casar. Si usted se casa, ¿sí? Yo le vuelvo a repetir, dice aquí la Sagrada Escritura y le voy a dar los textos. Dice el libro de Mateo, capítulo 19. Dice Mateo, capítulo 19. Palabras del Señor Jesucristo. Dice que le preguntan al Señor Jesucristo, verso 1 en adelante. Dice, y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea y vino a los términos de Judea pasado el Jordán, y le siguieron muchas gentes y lo sanó allí. Entonces se llegaron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre, fíjense lo que está diciendo, al hombre repudiar a su mujer por cualquiera causa. Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Ya leímos en el libro del Génesis cuando dice la Sagrada Escritura que durmió a Adán y sustrajo una de sus costillas y de esa costilla formó una mujer. Y que dice la Sagrada Escritura que dijo Adán, ahora dice, esta varona, dice, será parte de mi cuerpo, será parte de mí. Y dice la Sagrada Escritura dice, ya no serán dos, serán una sola carne. Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Y es lo que yo les estoy diciendo. Si la gente entendiera esto, no habría fracturas en los matrimonios, no habría divorcios, porque lo que se viene es una cosa terrible. Dice la Sagrada Escritura. Entonces, verso 3, entonces llegaron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquiera causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra, los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Las mismas palabras que está diciendo en el Génesis. Dice la Sagrada Escritura, verso 6, así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto lo que Dios juntó, no lo aparte, ¿quién? No lo aparte el hombre. Para que vean ustedes que no es tan sencillo, ¿sí?, entender la bendita palabra de Dios. Si la humanidad entendiera esto, ¿sí?, no hubiera tanto divorcio, no hubiera tanto adulterio, no hubiera tanto huérfano, no hubiera tantas cosas que se derivan de la separación de un matrimonio. Dice la Sagrada Escritura, verso 6, así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. No está permitido el divorcio. Continúa la lectura. Dícenle, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Díceles, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ni al principio, ni en los momentos que está el Señor Jesucristo hablando.
Continúa la lectura. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Por los dos lados hay peligro de cometer adulterio. Ustedes vean. Dice la Sagrada Escritura. Dice Pablo. Esto está diciendo. Dice, mas yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, fuera de causa de fornicación o adulterio, dice, y se casare con otra, comete adulterio. Y la repudiada, si se casare con otro, comete adulterio. Y no pierdan de vista lo que está diciendo el capítulo 23 del libro de Deuteronomio. Dice el Señor, no entrará bastardo ni aún en la 10ª generación en la congregación del Señor. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Sí, porque el consejo que da la Sagrada Escritura es muy diferente del consejo que han dado muchos predicadores, muchos hombres que no han entendido la Sagrada Escritura, que no han entendido qué cosa es vivir en santidad. Porque en el momento que un matrimonio se fractura, en un matrimonio que existe el divorcio, en ese momento se está perdiendo la santidad. Es muy difícil conservarla. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 7. Dice la Sagrada Escritura. Capítulo 7, primera carta a los Corintios. Dice Pablo, verso 7 en adelante. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Empero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad así y otros así. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les es si se quedaren como yo. Y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Verso 10. Mas a los que están juntos, viene el consejo de Pablo, mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte ¿de quién? Del marido. No se aparte del marido. Lo que está diciendo el libro del Génesis, y ya no serán dos, sino una sola carne. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, lo que Dios juntó, que no lo aparte el hombre. Y lo que está diciendo Pablo, dice, mas a los que están juntos en matrimonio denuncio no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y si se apartare, que se quede como. Ustedes vean, ¿cuántos matrimonios han llegado al divorcio y se han vuelto a casar? Y dice el Señor Jesucristo que el que repudiara a su mujer fuera de causa de fornicación o de adulterio y se casare con otra, comete adulterio. Y la repudiada comete, si se casare con otro, comete adulterio. Y el mandamiento que dice en Éxodo 20, verso 14, dice la Sagrada Escritura, no cometerás adulterio. Yo les vuelvo a repetir, si esto fuera así de sencillo, ¿sí? Entender esto, pues no hubiera tanto divorcio. Dentro de las mismas iglesias está el divorcio. Dentro de las mismas iglesias ha habido separaciones de matrimonios. Ustedes vean qué va a pasar con estas personas. Cuando está diciendo aquí la Sagrada Escritura que lo que Dios unió no lo aparte el hombre. Ahora fíjense lo que continúa diciendo Pablo. Mas a los que están juntos en matrimonio denuncio no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Este es el consejo que está dando Pablo. Ahora fíjense lo terrible que se viene cuando se da una separación. Porque esto la gente, el hombre y la mujer lo que tratan de buscar es su comodidad. No, pues yo me busco mi pareja. Si tuvieron hijos, no les interesan los hijos. Porque si les interesaran, no se daría la separación. Porque es una cosa terrible la que viene en la Sagrada Escritura.
Dice aquí la Sagrada Escritura: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Porque el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido. Pues de otra manera, viene una situación terrible. Pues de otra manera, vuestros hijos serían, ¿qué cosa? Inmundos. Inmundos. Dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Ustedes vean la terrible situación en la que se mete la gente al no entender las Sagradas Escrituras, o la terrible situación en la que se meten, ¿sí?, las personas que viven como quieren, que hacen lo que quieren, ¿sí? Y aquí está la separación. Dice que los hijos entran a la etapa de que son inmundos. Y todo por no buscar a Dios, o todo por desconocer las cosas de Dios. Ustedes analicen. Si esto fuera así de sencillo y fuera fácil, si pues no se estuvieran cometiendo tantas cosas equivocadas, ¿sí?, que traen desgracia sobre la humanidad. La sentencia está dada, dice la Sagrada Escritura, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dice Pablo que en el momento que se da una separación en el matrimonio, los hijos son inmundos. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Y esto, gran parte de esto tienen la culpa los falsos predicadores, sí, que no saben dar el consejo, porque el consejo se tiene que dar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. ¿Sí, hermanos? Esperando pues que lo que hablamos en esta tarde haya sido claro. Que Dios los bendiga.